Sean todos muy bienvenidos, como siempre es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto con todo este equipo maravilloso que nos acompaña hoy para leer la Biblia, para leerles la Biblia, para oír palabras de Dios. Sí, Dios ha sido bueno, maravilloso, nos ha cuidado, nos ha mantenido a salvo y confiamos que lo va a seguir haciendo. Dios es muy bueno, ¿sí? Hoy día estamos ya por terminar la semana 45, nos faltan 2 días más, pero el tiempo pasa volando, ¿sí? No hay nada mejor que hagamos durante todos los días en este tiempo de lectura bíblica que leer la Biblia, ciertamente, ¿sí? Recuerden, para meditar la palabra hay que conocerla y para conocer la palabra hay que leerla. No hay otra forma, no hay otra manera, señores. Aunque tengas 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 años, si nunca has leído la Biblia, es hoy el momento que Dios quería que sepas esta verdad incómoda. Ni siquiera te consideres un cristiano, ¿sí? Porque de esos que dicen que son cristianos y nunca han leído la Biblia, tenemos por millones, sin exagerar. Y bueno, la gente se está dando cuenta de la razón por la cual, pues, aparentemente no pasa nada, ¿ve? No pasa nada. Y es porque no saben nada, ¿ve? Y porque no saben nada es por eso que cada día sale alguien con una ideota y la expone y siempre hay otros con ese mismo tipo de idiotas que las aceptan, ¿sí? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Bueno, hoy día ya estamos por terminar una semana más, nos faltan 2 días, pero ahí estamos rumbo a terminar una nueva semana. Nos quedan ya poquitas semanas y terminamos con este proyecto. Dios nos ha bendecido y nos ha favorecido en grande manera. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, lo hacemos leyendo o informándoles a todos ustedes sobre lo que leímos ayer. Ayer leímos sobre la conspiración para matar a Jesús. También leíamos sobre Judas y las 30 piezas de plata. Pero hermano, ¿cómo hemos avanzado en la lectura bíblica? Así es, hemos avanzado a pasos agigantados. También leíamos sobre la última cena, también leímos sobre la traición y el arresto de Jesús y también vimos que Pedro negó a Jesús 3 veces. ¡Wow! ¿Qué vamos a leer hoy? Bueno, hoy día vamos a leer sobre Satanás entrando en Judas. Vamos a leer sobre el lavado de los pies de los discípulos. Vamos también a leer sobre lo que sucedió en el jardín de Getsemaní. También vamos a leer que Jesús sana una oreja. ¿Cómo es eso? Bueno, espérate que lo leamos y ahí te vas a enterar. Y también vamos a leer sobre Jesús delante o ante el Sanedrín. ¿Sí? Entonces, como siempre, no podemos avanzar sin primeramente orar. Todos juntos, amado Dios, te damos gracias ante todo por esta nueva oportunidad, por este nuevo tiempo que tenemos para venir y oír tu palabra. Amado Señor, queremos pedirte de todo corazón que nos inspires, que nos ayudes, que nos des ánimo, que nos des aliento mientras leemos tu palabra. Amado Señor, queremos ser una herramienta de precisión en tus manos. Ayúdanos, Señor. Padre, te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Lucas capítulo 22. El complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número
de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamadas bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo:
Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bolsa, alforja y espada. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Juan capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotras también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.
Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno, su misericordia es abundante y como siempre, Él es muy paciente para con todos nosotros, sin excepción. Recuerden ustedes, si todavía Dios está haciendo intercesiones, si Jesucristo todavía está intercediendo por nosotros, es exactamente debido a nuestra ignorancia, porque ignoramos mayormente todo lo que tiene que ver con el plan de Dios y la mayor cantidad de cosas que creemos son producto de la imaginación de alguien más, porque cuando te pones a escudriñar aquello que vienes creyendo, de pronto te das con una sorpresa que mira, ¿y dónde estaba eso en la Biblia? Y ahí viene, la desilusión y te das cuenta
del gran engaño en el que has estado viviendo. Pero todavía, mientras hay tiempo, hay esperanza. Mientras hay tiempo, se puede solucionar todo, ciertamente. Y por eso es que estamos aquí, movidos, animados por Dios para leer la Biblia. No hay ninguna otra forma de saber de Dios ni de su plan, si no es a través de su propia palabra, que en este caso viene a ser la Santa Biblia. Así que le damos gracias al Todopoderoso por tener en nuestras manos este libro sagrado. Bueno, vamos a la reflexión para esta jornada. Cuando Pedro le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote y Jesús la sanó, ¿qué te dice? ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice esto sobre el ejercicio del pacifismo? ¡Wow! ¡Qué tremenda, pero tremenda reflexión nos toca para hoy! A todos nosotros, ciertamente, porque esta pregunta es para ti, para ti, para ti y para el que se está escondiendo más aquí. Ok, para todos nosotros. Ojo por ojo y diente por diente y el mundo se va a seguir cayendo a pedazos. Es lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. El que mata a espada muere, y así tú has visto que se han matado unos tras otros, y tanto que Dios tuvo que crear las ciudades de refugio, porque por ahí no había alguien que de casualidad mataba a alguien y de pronto se veía en problemas porque el vengador venía, pronto venía al acecho para hacerse con su vida. Él era inocente, no se dio cuenta, fue una casualidad, fue algo que no pensó nunca hacer, pero a correr, pies para qué te quiero, y rápido se tenía que ir corriendo hacia la ciudad de refugio. Porque el ojo por ojo y diente por diente es lo que ha venido pues rigiendo la vida de los hombres desde que los hombres decidieron darle la espalda a Dios. Ah, no, pero hermano, eso está también en la Biblia. En la Biblia está exactamente lo que sucedía pues cuando el hombre se alejó de Dios. Si tú te das cuenta, en el principio, cuando Dios vio toda la creación, la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno, ¿sí? En aquel entonces ni siquiera una sola rata, por así decirlo, había salido de control. Bueno, para que sepas, ¿sí? El ratón hacía lo que tenía que hacer y cada animalito tenía su misión ahí en la creación de Dios. Pero cuando el hombre corrompió todo, todo se echó a perder. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de esto que sucede acá? Jesús, cuando lo están prendiendo, cuando lo están viniendo para arrestarle, Jesús les respondió a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, todos los que habían venido contra él. ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿A qué hora le vinieron a prender a Jesús? De noche, cuando salen las alimañas, cuando por lo regular todo lo malo tiende a manifestarse. No fue de día, fue de noche. Cuando la gente esté en su casa, no hay muchos espectadores. Y bueno, pues cuando el Señor de las tinieblas hace lo que sabe hacer. Miren, una de las cosas que debemos de aprender de Jesús. Ahora, mucha gente va a entender el tema de la paz como estar ausente de problemas. Y eso no es así, porque Jesús tenía muchos problemas, pero ninguno de estos lo conmovía.
ninguno de estos lo llegaba a afectar en ninguna manera. Porque paz no significa la ausencia de problemas, sino que paz es la capacidad que tenemos para pasarle por encima al problema. Si te das cuenta aquí, el solo acto de cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, quien seguro que estaba con una espada, qué sé yo, pero lo que sí sé es que Pedro, porque más adelante, o mejor dicho, en otro libro te das cuenta que es Pedro el que hizo esto, quien salió ahí como un matoncito a defender a Jesús, con cuchillo, con espada. Lo único que podía hacer era agravar más el problema. Porque si tú le echas más leña al fuego, eso va a seguir ardiendo y cada vez más y más y más y más y más y más. Así que si te acuerdas y si prestaste atención a lo que veníamos leyendo, Jesús, antes de que lo arresten, se fue para orar. Y antes de irse a orar, se dirigió a sus discípulos y les pidió que orasen. Y que orasen para que no cayesen en tentación. Porque eso iba a suceder. Y quizás Pedro era el 1, y ahí venía ya el 2, y ya venía el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, 10, 11, para cortarle a tantos y como puedan allí, lo que sea que vayan a cortar, porque encima que eran malos espadachines, no tenían puntería. Porque yo estoy seguro que cortándole la oreja a alguien no le hace más daño que, oiga, el pellizcón más grande que se le pueda dar a alguien. Pero yo estoy seguro que Pedro pensó que le iba a dar en la cabeza o le iba a arrancar un ojo. Por último, lo tenía que derribar. ¿Ve? Entonces, eso nos muestra que eso no iba a hacer nada, no iba a significar nada. Era solamente una ocasión para decir, mira, estos son malos, estos son delincuentes, estas son las huestes o los soldados de Jesús, su ejército de vándalos, por así decirlo. Dios nos ayude a no caer en ese tipo de artimañas que tiene el enemigo preparado para todo aquel que, bueno, se deja usar por Satanás. Yo he conocido gente en la iglesia que por años y años parecían mansos y por poco y ya les llamaban mensos, pero cuando el diablo se les mete, para lo malo sí son bien despiertos, para lo malo sí son bien hábiles, para lo malo sí son bien sigilosos, ¿ve? Ahí sí son astutos, ¿ve? Ahí sí son rápidos, ¿ve? Por eso es que Jesús dice, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no hagan lo que no están supuestos a hacer como creyentes. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Así que, una vez más, le damos gracias a Dios, ¿ve? Porque nos da estas claves, nos da estas salidas. Acuérdense que paz no es no tener problemas, sino que tener la sabiduría de Dios y la inteligencia de parte del Todopoderoso para pasarle por encima. ¿Ve? Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz, Dios nos dé aliento. Y sobre todas las cosas, también recuerda que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin, plataformas completamente seguras y fáciles de usar, y también tienes número de cuenta, ¿sí? Entonces, si nos estás oyendo desde el extranjero, tienes PayPal, y recuerda, todas estas plataformas son 100% seguras. Así que ya sabes, intenta hacer una ofrenda. Y como siempre, ya no queda tiempo para más, te invitamos para que vuelvas mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde,
Dios tenga siempre a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros saludables y que nos volvamos a encontrar mañana. Dios los bendiga, paz y bendiciones.